Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Si no me conoces y es la primera vez que me ves, yo soy Cecilia y este es mi canal de YouTube. En el video de hoy les voy a explicar qué es el NIE, para qué sirve y qué formas tienen de sacarlo. Específicamente voy a hablar para NIE comunitario, para todos los que tienen pasaporte italiano, francés, portugués, polaco, etc. Imagínense que tienen ciudadanía europea, no española, y quieren venir a vivir a España. Necesitan sacar el DNI de extranjero, digamos. No pueden ponerse a trabajar con el pasaporte. Es este famoso NIE-QE, que muchas veces van a escuchar NIE, QE, TIE. Bueno, ahora les voy a explicar brevemente diferencias de cada cosa. El NIE es el número de identificación de extranjero. El NIE lo puede tener una persona europea, no española, y también gente que no tiene ciudadanía europea. Pero en este video me quiero concentrar en los que tienen pasaporte comunitario, porque lo estoy haciendo de una guía que estoy haciendo, que te la dejo acá arriba si no la viste, donde estoy explicando los pasos para venir a vivir a España si no tengo ni idea qué tengo que hacer. Si no tenés ciudadanía europea, en esta guía podés ver qué situación te puede venir mejor. Así que nada, aclarado esto, seguimos. Tienen que llegar y lo primero que tienen que hacer cuando llegan es empadronarse. Lo digo en todos los videos, siempre, cada vez que llegan, ya sean españoles, italianos, da lo mismo, la nacionalidad, lo primero que hay que hacer si uno quiere residir y vivir acá en España es empadronarse. Acá te dejo el video de empadronamiento si no tenés ni idea de lo que te estoy hablando. Entonces, una vez que se empadronan, lo siguiente que tienen que hacer es sacar este famoso NIE, que les permite trabajar, te sirve para todo, hasta para contratar internet en tu casa. Como les decía recién, NIE, número de identificación de extranjero. Y hay gente que dice, ¿y el QE? El QE es la tarjeta que contiene el NIE. Porque una cosa, es como si ustedes dijeran, mi número de DNI es 30 millones, por ejemplo el argentino, ¿no? Pero una cosa es el número de tu DNI y otra cosa es el DNI físico. Ahora, ¿entienden un poco la diferencia? O no es la diferencia, sino qué significa cada cosa. Una cosa es complementaria de la otra. Si van a residir más de 3 meses en España, tienen que sacar el QE, que es la tarjeta donde está vuestro número de NIE. Requisitos para sacar esto. Tienen 2 caminos para hacer el NIE. Uno es por solvencia económica, donde tienen que contar con una cuenta bancaria en España, que aquí les explico cómo abrirla, con pasaporte antes de hacer el NIE. Bueno, y en la cuenta tienen que tener alrededor de 6.000 euros por persona. Digo por persona porque hay veces que viene un grupo familiar que, no sé, son 4 y los 4 tienen ciudadanía italiana, por ejemplo. Bueno, si todos se quieren hacer el NIE, en el momento que llegan, todos tienen que contar con más o menos alrededor de 6.000 euros. A ver, yo lo que les recomiendo, si no cuentan con todo ese dinero, es que primero se hagan el NIE, que sirve para trabajar, como les decía, es lo primordial para trabajar acá, que primero se haga el NIE mamá y papá, o papá, o mamá. O sea, las personas que van a trabajar. Una vez que ustedes abren la cuenta, ahí tienen que poner los 6.000 euros. Unos días antes de ir a hacer de sacar el NIE, tienen que pedirle a vuestro agente de cuenta que les saque un saldo. O sea, tienen que ir con una carta del banco que tiene como un sello y tal, que dice, la persona Pepito Flores tiene en su cuenta la cantidad X de dinero, Los niños no hay problema porque pueden ir al cole sin tener NIE, así que no hay problema, en el caso de que no tengan todo ese dinero para desembolsar y hacer los NIEs de toda la familia. ¿Qué más necesitan? Además de este dinero en el banco, necesitan un seguro médico, que también yo los puedo ayudar con el tema del seguro médico, y en este video les explico el tema del seguro médico. Una vez que ustedes tienen eso, tienen que sacar la cita. Está complicado sacar la cita, depende de la ciudad. También abajo tienen mis datos en el caso de que necesiten gestora para hacer el NIE, para sacar cita y tal. Abajo tienen mis datos donde yo le puedo pasar gestoras de confianza en el caso de que necesiten. En el caso de que ustedes ya encontraron cita por su cuenta, van a extranjería, que es donde se hace el trámite, y llevan el empadronamiento. Acuérdense que fue lo primero que les dije, primero empadronarse, llevan el empadronamiento, el extracto, digamos, este saldo de cuenta firmado por el banco diciendo sí, cuento con el dinero para mantenerme hasta que me salga un trabajo, porque ese es el fin del dinero en el banco. Y ojo, otra cosa, ese dinero no es que a ustedes les queda congelado, que se lo queda a extranjería o se lo queda a la policía, no. Ese dinero es vuestro, está en vuestra cuenta de banco, nadie se los va a tocar, nadie se los va a pedir, es de ustedes. Y el seguro médico
Con eso les dan el NIE. Con el NIE, que bueno, es NIE y el QE, la tarjetita verde, con eso ya ustedes pueden empezar a buscar trabajo. Bueno, voy a decir brevemente la diferencia con TIE, que es otra cosa que se escucha mucho. El TIE sería el QE para los extracomunitarios. O sea, imagínate que viene una pareja que uno es italiano y el otro no, es argentino, por ejemplo. Otra cosa les digo, en caso de que estén pensando en casarse, ¿qué conviene más? Casarse, porque uno de los dos es comunitario y el otro no. Acá les dejo un video donde explicamos bien la diferencia entre pareja de hecho, casamiento y tal. Les digo brevemente, a día de hoy, año 2022, hoy conviene más venirse como novios y hacer la pareja de hecho acá en España que casarse en vuestro país, en Argentina por ejemplo, y traer el certificado de matrimonio, porque están tardando tanto los certificados de matrimonio italianos, españoles y tal, que no, ni conviene. Conviene directamente hacer todo acá, que sale más rápido. La TIE entonces es eso, es como el QE para extracomunitario, sería la tarjeta de identificación de extranjero. ¿Me explico? Esa es la única diferencia. QE comunitario, TIE no comunitario. Si viene una pareja que es italiano uno y argentino el otro de la pareja, uno va a ser el QE y el otro va a ser el TIE, ¿ok? En el caso de que una pareja sea español uno, argentino el otro, uno va a ser el DNI español y el otro va a ser el TIE, la TIE, díganle como quieran. En el caso de que necesiten también saber cómo sacar el DNI español, tiki, acá arriba, tuki, acá les dejo otro video donde también explico cómo hacer el DNI español. Y nada más, chicos. Espero que me hayan entendido. Si que les quedó alguna duda, abajo tienen mi email, mi WhatsApp, en Instagram, donde me pueden preguntar las dudas que les haya quedado, o si necesitan gestores de confianza, contacto de seguro médico también de confianza. Así que nada, no me enrollo más. Espero que les haya servido este video. ¡Chao!